¿Alguna vez has imaginado que el peor momento de tu vida podría convertirse en el mejor? Imagina estar frente a una fila de personas impacientes, con tu única compra en las manos, y escuchar las palabras más humillantes: tarjeta rechazada. Ahora, imagina que alguien presencia toda tu vergüenza, ese momento en que quisieras desaparecer del mundo. Pero en lugar de juzgarte, ese desconocido decide cambiarlo todo con un gesto que jamás olvidarás. Paola vivió exactamente eso, y lo que comenzó como su día más vergonzoso terminó convirtiéndose en el inicio de algo que nunca imaginó posible. Quédate hasta el final porque esta historia te va a tocar el corazón de una manera que no esperabas. Diego caminaba entre los pasillos de la tienda departamental con una lista mental de los regalos que necesitaba comprar para sus empleados. Era 23 de diciembre y el centro comercial estaba repleto de gente apurada, música navideña y el aroma a canela que salía de las tiendas de dulces. Él vestía una playera gris sencilla y jeans, nada que llamara la atención, porque así le gustaba moverse por la ciudad, sin alardes, sin que nadie supiera quién era realmente. Llevaba en las manos 3 cajas de perfumes y algunas tarjetas de regalo cuando algo en la caja registradora captó su atención. Una mujer joven, de cabello castaño recogido en una cola de caballo despeinada, intentaba pagar un abrigo color vino mientras el cajero pasaba su tarjeta una y otra vez. Diego se detuvo a unos pasos de distancia, fingiendo revisar unas bufandas, pero sin poder evitar observar la escena. La tensión en el rostro de la mujer era evidente, sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su cartera desgastada. El sonido del lector de tarjetas rechazando el pago por tercera vez resonó como una alarma en medio del bullicio de la tienda. La cajera, una mujer de mediana edad con expresión cansada, negó con la cabeza y dijo en voz alta, sin ninguna consideración: «Lo siento, señorita, pero su tarjeta no tiene fondos. ¿Tiene otra forma de pago?» Paola sintió cómo el calor le subía al rostro, como si alguien hubiera encendido una estufa justo frente a ella. Detrás de ella, la fila comenzaba a crecer y las miradas de impaciencia se clavaban en su espalda como agujas. Un hombre con traje consultó su reloj con fastidio evidente. Una señora mayor suspiró ruidosamente y alguien murmuró algo sobre gente que no debería venir a comprar sin dinero. Paola tragó saliva sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a picar en sus ojos. Intentó mantener la compostura mientras buscaba desesperadamente en su cartera, revisando cada compartimento como si fuera a encontrar milagrosamente otra tarjeta. «Debe ser un error del banco. Yo tenía dinero ahí esta mañana», explicó Paola con voz temblorosa, intentando que la cajera entendiera su situación. Pero la mujer ya había visto esa escena 1000 veces y su expresión no mostraba ni una pizca de empatía. «Señorita, hay una fila muy larga. Si no puede pagar, necesito que se haga a un lado», respondió con frialdad profesional mientras señalaba a las personas que esperaban detrás. Las quejas se volvieron más audibles. «¡Ay, por favor!», exclamó una mujer con bolsas de compras en ambas manos. «Algunos sí tenemos cosas que hacer». Otra voz agregó: «Esto es increíble, siempre pasa lo mismo». Paola sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ese abrigo no era para ella. Era el regalo de cumpleaños de su mamá, la única cosa bonita que podría darle después de meses de sacrificios. Y ahora estaba ahí, siendo juzgada por desconocidos, sintiendo cómo su dignidad se desmoronaba frente a todos. Diego observaba todo desde su posición y algo dentro de él se removió incómodo. Había visto muchas cosas en su vida. Había estado en salas de juntas donde se decidían millones. Había negociado con empresarios duros y calculadores, pero algo en la vulnerabilidad de esa mujer lo tocó de una manera diferente. No era lástima lo que sentía, era algo más profundo, como reconocer un dolor que todos hemos experimentado en algún momento: la humillación pública, el sentimiento de no ser suficiente. Vio cómo Paola intentaba explicarle algo más a la cajera, pero su voz ya se quebraba, y las palabras salían entrecortadas entre sollozos contenidos. La cajera simplemente tomó el abrigo
y lo colocó detrás del mostrador, dando por terminada la transacción. «Lo siento, pero así son las políticas de la tienda», sentenció sin mirarla a los ojos. Diego apretó las cajas que llevaba en las manos, debatiéndose internamente sobre si debía intervenir o no. Paola no pudo soportarlo más. Tomó su cartera con manos temblorosas, murmuró un perdón apenas audible y salió corriendo de la fila mientras las lágrimas finalmente rodaban libres por sus mejillas. La gente la vio pasar como si fuera un fantasma, algunos con alivio de que la fila finalmente avanzara, otros con indiferencia absoluta. Diego la vio desaparecer entre la multitud navideña, su figura pequeña esquivando compradores y decoraciones brillantes, huyendo de la vergüenza como si pudiera dejarla atrás con cada paso apresurado. Él pagó rápidamente sus compras, ni siquiera esperó el cambio completo, y salió detrás de ella sin pensarlo 2 veces. No sabía exactamente qué iba a decirle, no tenía un plan, solo sabía que no podía quedarse ahí parado mientras alguien sufría de esa manera. La siguió a través de los pasillos del centro comercial, manteniéndose a una distancia prudente, hasta que la vio salir por las puertas principales hacia la calle. Algo en su interior le decía que ese encuentro no era casualidad. Diego salió del centro comercial y la encontró sentada en la banqueta a pocos metros de la entrada principal, con el teléfono pegado a la oreja y el rostro aún húmedo por las lágrimas. El ruido del tráfico de Guadalajara llenaba el aire. Camiones que pasaban levantando polvo, vendedores ambulantes ofreciendo dulces y juguetes, y el claxon constante de los automóviles que se apresuraban antes de las fiestas. Paola parecía ajena a todo eso, concentrada en su llamada, con la mano libre temblando sobre su regazo. Diego se acercó despacio, sin querer asustarla, observando cómo ella repetía una y otra vez: «Sí, entiendo, pero necesito saber por qué bloquearon mi cuenta». «No, no he hecho ningún movimiento extraño. Por favor, necesito ese dinero». Su voz era una mezcla de desesperación y agotamiento, como si hubiera estado luchando contra el mundo entero durante horas. Él se detuvo a un par de metros, esperando el momento adecuado para hablar, sin querer invadir su espacio, pero tampoco queriendo irse. Cuando Paola finalmente colgó el teléfono con frustración evidente, se cubrió el rostro con ambas manos y dejó escapar un sollozo ahogado. Diego dio un paso al frente, carraspeó suavemente para anunciarse y dijo con voz tranquila: «¿Puedo ayudarte en algo?». Paola levantó la mirada sobresaltada, limpiándose rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano, y lo reconoció inmediatamente. Era el hombre que había visto en la tienda, el que estaba cerca cuando todo había pasado. La vergüenza la invadió nuevamente, sintiendo cómo el calor subía por su cuello hasta sus mejillas. «No, gracias, estoy bien», respondió automáticamente, con esa respuesta que damos cuando claramente no estamos bien, pero no queremos ser una carga para nadie. Diego no se movió, simplemente la observó con una expresión que no era de lástima, sino de genuina preocupación. «Perdona que insista, pero te vi en la tienda y, bueno, me pareció injusto lo que pasó», dijo con honestidad, sin rodeos innecesarios. Paola lo miró fijamente, intentando descifrar sus intenciones, buscando en sus ojos alguna señal de burla o condescendencia, pero solo encontró sinceridad. Había algo en la manera tranquila en que él se expresaba, en cómo mantenía una distancia respetuosa sin invadir su espacio, que la hizo bajar un poco la guardia. «Es que el banco bloqueó mi cuenta y no sé por qué», comenzó a explicar con voz entrecortada, sorprendiéndose a sí misma por estar compartiendo esto con un desconocido. «Ese abrigo era para mi mamá. Es su cumpleaños en 2 días y llevaba meses ahorrando para comprárselo, pero ahora no sé qué hacer». Las palabras salieron atropelladas, como si hubieran estado contenidas durante demasiado tiempo y finalmente encontraran una salida. Diego asintió comprensivo sin interrumpirla, dejándola desahogarse. «Trabajo como cuidadora informal, y todo el dinero que gano va para los gastos de la casa y para cuidar a mi mamá. Ella no puede trabajar por un problema en su rodilla y yo solo quería darle algo bonito». Diego sintió un nudo en el pecho al escuchar su historia.
No era el tipo de situaciones con las que trataba normalmente en su mundo de negocios y contratos, pero de alguna manera le resultaba más real, más humano, que cualquier junta corporativa que hubiera tenido. «Mira», dijo finalmente eligiendo sus palabras con cuidado, «sé que no me conoces y probablemente pienses que es raro que un extraño te ofrezca esto, pero ¿me permitirías ayudarte con el regalo de tu mamá?» Paola abrió los ojos sorprendida, negando inmediatamente con la cabeza. «No, no puedo aceptar eso, ni siquiera te conozco, y además, no tengo cómo pagarte», respondió con orgullo herido, pero todavía presente. Diego sonrió levemente, una sonrisa amable que iluminó su rostro. «No te estoy pidiendo que me pagues, solo quiero que tu mamá tenga su regalo de cumpleaños, nada más». Hubo algo en su tono, en la manera simple y directa en que lo dijo, que desarmó todas las defensas de Paola. Después de un largo silencio, donde Paola luchó internamente entre su orgullo y su desesperación, entre la desconfianza hacia los extraños y la necesidad urgente de resolver su problema, finalmente asintió casi imperceptiblemente. «Está bien», susurró, sintiendo cómo una mezcla extraña de alivio y vergüenza la invadía al mismo tiempo. «Pero solo el abrigo, nada más. Y te prometo que te lo pagaré, aunque me tome meses». Diego extendió su mano para ayudarla a levantarse de la banqueta, un gesto simple pero cargado de significado. «Trato hecho», respondió con calidez genuina en su voz. Paola tomó su mano, sintiendo la firmeza de su agarre, y se puso de pie. Mientras caminaban juntos de regreso hacia la tienda, ella no podía evitar preguntarse quién era realmente ese hombre que había aparecido en el peor momento de su día y lo había convertido en algo completamente diferente. El sol de la tarde comenzaba a descender sobre Guadalajara, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas, como si hasta el universo supiera que algo importante acababa de comenzar. Lo que Paola no sabía era que ese simple gesto de amabilidad estaba a punto de transformar su vida para siempre. Entraron nuevamente a la tienda departamental, y esta vez el ambiente se sentía completamente diferente para ella. Ya no había miradas de juicio, ni susurros de impaciencia, solo Diego caminando a su lado con una tranquilidad que de alguna manera la contagiaba. Llegaron al área donde estaba exhibido el abrigo color vino, y Paola lo tomó entre sus manos con cuidado, como si fuera algo frágil y precioso. «Es perfecto para ella», murmuró más para sí misma que para Diego, imaginando la sonrisa de su mamá al verlo. «Le encanta este color, dice que le recuerda a las bugambilias del patio de la casa donde creció». Diego observó cómo sus ojos se iluminaban al hablar de su madre, notando el amor profundo que había detrás de cada palabra. Era refrescante ver a alguien tan genuino, tan transparente en sus emociones, en un mundo donde todos parecían usar máscaras constantemente. Llegaron a la caja, y esta vez fue Diego quien entregó su tarjeta al cajero sin ninguna ceremonia. Paola mantenía la mirada baja, todavía procesando que un desconocido estuviera haciendo esto por ella, preguntándose si era un sueño del que despertaría en cualquier momento. El cajero procesó el pago sin problema alguno, envolvió el abrigo en papel de regalo con detalles navideños y se lo entregó con una sonrisa profesional. «Listo, que tengan buena tarde», dijo el empleado mientras Diego tomaba la bolsa. Paola extendió las manos para recibirla, pero Diego la detuvo suavemente. «Espera, antes de irnos, ¿no quieres escoger algo para ti también?». La pregunta la tomó completamente por sorpresa. «¿Para mí? No, de verdad, ya has hecho demasiado», respondió inmediatamente, sintiendo que ya había abusado suficiente de su generosidad. Pero Diego insistió con una sonrisa amable. «Tu mamá tendría su regalo, pero tú también mereces algo bonito. Por favor, déjame hacer esto». Paola dudó durante largos segundos, su mente luchando entre la necesidad y el orgullo, entre aceptar un gesto de bondad y sentirse como una aprovechada. Finalmente, cedió ante la sinceridad en los ojos de Diego y recorrió la tienda con timidez, tocando las prendas con delicadeza, como si tuviera miedo de romper algo. Se detuvo frente a una blusa de algodón color crema, sencilla pero elegante, con pequeños botones de madera en el frente. «Esta está linda», comentó casi en un susurro,
acariciando la tela suave. Diego la animó a probársela, y cuando salió del probador, él pudo ver cómo algo en ella cambiaba. Ya no era solo la mujer humillada de hace una hora. Ahora había un brillo diferente en su mirada, una pequeña chispa de esperanza que había estado apagada por mucho tiempo. «Te queda perfecta», dijo Diego con honestidad, y Paola se sonrojó levemente. Compraron la blusa junto con el abrigo, y cuando salieron de la tienda, Paola cargaba las bolsas como si fueran tesoros invaluables. Caminaron juntos hacia la salida del centro comercial, y Paola finalmente se atrevió a preguntarle: «¿Por qué estás haciendo esto? No me conoces de nada». Diego se detuvo un momento, pensando en su respuesta, queriendo ser honesto sin sonar pretencioso. «Porque todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestras vidas», respondió con sencillez, «y porque vi en tus ojos algo que reconozco, la lucha de alguien que no se rinde a pesar de todo». Paola sintió un nudo en la garganta ante esas palabras. Nadie le había dicho algo así en mucho tiempo. Nadie había visto más allá de su cansancio y sus problemas. «Trabajo como cuidadora desde hace casi 9 años», comenzó a contar mientras seguían caminando, necesitando compartir su historia con alguien que parecía realmente interesado en escucharla. «Empecé cuando tenía 18, después de que mi papá murió en un accidente. Mi mamá quedó devastada, y con el tiempo su rodilla empeoró tanto que ya no pudo trabajar más en la fábrica textil donde estaba. Así que dejé la escuela y comencé a cuidar niños, adultos mayores, lo que fuera necesario para traer dinero a casa», continuó Paola mientras salían finalmente del centro comercial. El aire fresco de diciembre les dio la bienvenida, y con él el sonido distante de villancicos que venían de alguna tienda cercana. «Nunca me arrepentí de esa decisión. Mi mamá es todo para mí, pero a veces es difícil, ¿sabes? Ver cómo otras personas de mi edad tienen carreras, viajes, planes, mientras yo apenas puedo pagar el aluguel cada mes». Diego escuchaba atentamente cada palabra, sin interrumpir, sin juzgar, solo asimilando la realidad de una vida tan diferente a la suya. «Ese dinero que desapareció de mi cuenta era el ahorro de 3 meses», explicó Paola con voz quebrada. «Trabajé turnos dobles, cuidé hasta 4 casas en una semana, todo para poder comprarle ese abrigo a mi mamá y tener un poco guardado para emergencias. Y ahora no sé qué pasó. Justo en ese momento, como si el universo hubiera estado esperando el momento perfecto para cambiar todo nuevamente, el cielo se oscureció repentinamente. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer y en segundos se convirtió en un aguacero. La lluvia tropical de Guadalajara no perdona, y en cuestión de momentos el cielo se abrió como si alguien hubiera volcado cubetas de agua sobre la ciudad. Diego reaccionó rápido, cubriendo las bolsas con su chaqueta y tomando suavemente a Paola del brazo. «¡Corre!», gritó sobre el ruido de la lluvia, y ambos corrieron de regreso hacia la entrada del centro comercial mientras el agua los empapaba por completo. Otros compradores hacían lo mismo, todos buscando refugio del diluvio inesperado, algunos riendo por la sorpresa, otros maldiciendo por haberse mojado. Diego y Paola llegaron finalmente bajo el techo del edificio, respirando agitadamente, completamente empapados. El cabello de Paola se había soltado de su cola de caballo y ahora caía en mechones húmedos sobre sus hombros, su ropa pegada al cuerpo, y pequeños ríos de agua corrían por su rostro. Diego no estaba mejor, su playera gris ahora oscura por la humedad, su cabello goteando agua. Por un momento se miraron el uno al otro, y entonces sucedió algo inesperado. Paola comenzó a reír. No una risa educada o contenida, sino una carcajada genuina, que salió desde lo más profundo de su ser, liberando toda la tensión acumulada del día. Diego la miró sorprendido al principio, pero pronto se contagió de su risa, y ambos terminaron riéndose como niños mientras el agua seguía cayendo torrencialmente afuera. «Esto es increíble», exclamó Paola entre risas. «Primero la humillación en la caja, luego un desconocido amable, y ahora parecemos patos mojados». Diego se pasó la mano por el cabello, intentando escurrir el agua, sin poder contener su sonrisa. «Bueno, al menos las bolsas están secas»,
respondió señalando los regalos que había logrado proteger con su chaqueta. Era extraño, pensó Paola. Cómo hacía apenas una hora estaba llorando en una banqueta y ahora estaba riendo con alguien que no conocía, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en meses. «Ven, vamos a ese café», sugirió Diego señalando una pequeña cafetería que estaba a pocos metros de donde se encontraban, todavía dentro del centro comercial. El lugar tenía un aspecto acogedor, con mesas de madera, luces cálidas y el aroma inconfundible de café recién hecho mezclado con canela. Entraron dejando un rastro de gotas de agua en el piso y la mesera, una señora mayor con delantal bordado, los miró con expresión comprensiva. «Ay, pobrecitos, los agarró la lluvia, ¿verdad? Siéntense donde gusten, ahorita les traigo algo caliente», dijo con ese tono maternal característico de las señoras mexicanas que te hacen sentir como en casa. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, desde donde podían ver la lluvia golpear el cristal con furia, mientras la gente corría afuera buscando resguardo. Diego pidió 2 chocolates calientes y pan dulce, y cuando la mesera se alejó, Paola finalmente pudo mirarlo con verdadera atención por primera vez. «Ni siquiera sé tu nombre», dijo Paola con una sonrisa tímida, dándose cuenta de lo absurdo de la situación. «He estado contándote mi vida, y no sé cómo te llamas». Diego extendió su mano sobre la mesa en un gesto formal pero amistoso. «Diego», respondió simplemente, sin agregar apellidos ni títulos ni nada que pudiera revelar quién era realmente. «Paola», dijo ella estrechando su mano, sintiendo nuevamente esa calidez que transmitía su contacto. La mesera regresó con 2 tazas humeantes de chocolate espeso, de ese chocolate tradicional hecho con tablilla, y un plato con conchas, orejas y polvorones recién horneados. El aroma dulce llenó el espacio entre ellos mientras tomaban sus primeros sorbos, dejando que el calor del chocolate los reconfortara desde adentro. «Gracias, Diego», dijo Paola después de un momento de silencio cómodo, «no solo por el regalo y por esto, sino por verme, por no juzgarme allá en la tienda». Diego la observó por encima de su taza, notando la vulnerabilidad en sus palabras, y sintió algo moverse en su pecho. Había conocido a cientos de personas en su vida. Había cenado con empresarios importantes y había estado en eventos llenos de gente supuestamente interesante. Pero ninguno de esos encuentros se había sentido tan real como esta conversación improvisada en un café con una desconocida empapada por la lluvia. «No hay nada que agradecer, Paola», respondió con sinceridad. Cualquier persona decente hubiera hecho lo mismo. Pero ambos sabían que eso no era cierto. La mayoría de la gente había pasado de largo, enfocados en sus propias compras y problemas. Diego había sido diferente, y esa diferencia estaba creando un puente entre 2 mundos que normalmente nunca se habrían encontrado. Afuera, la lluvia seguía cayendo con intensidad, lavando las calles de Guadalajara, y adentro, 2 personas comenzaban a descubrir que a veces los encuentros más significativos de nuestras vidas suceden en los momentos más inesperados. Pero lo que ninguno de los 2 imaginaba era que el verdadero problema de Paola apenas estaba por revelarse. Mientras la lluvia continuaba golpeando los cristales del café con un ritmo constante, casi hipnótico, Paola y Diego se quedaron en un silencio cómodo, saboreando el chocolate caliente que la mesera había preparado con tanto cariño. Paola mordió un pedazo de concha, dejando que el azúcar se derritiera en su boca, y por primera vez en todo el día sintió algo parecido a la paz. Era extraño, pensó, como la presencia de este hombre al que apenas conocía lograba calmarla de una manera que no experimentaba desde hacía años. Diego partió un polvorón por la mitad y se lo ofreció con un gesto casual, y ella lo aceptó con una sonrisa agradecida. «Cuéntame más sobre tu mamá», pidió él con genuino interés, recargándose cómodamente en su silla, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. «¿Cómo es ella?». Paola sintió cómo su corazón se llenaba de calidez al pensar en su madre, esa mujer fuerte que había sacrificado tanto por ella durante todos estos años. «Mi mamá es la persona más valiente que conozco», comenzó Paola, y sus ojos se iluminaron de una manera especial al hablar de ella,
como si cada palabra estuviera llena de amor y admiración profunda. Después de que mi papá murió, cuando yo tenía 18 años, ella intentó seguir adelante como pudo. Trabajaba en una fábrica textil, pasaba horas de pie operando las máquinas y llegaba a casa tan cansada que apenas podía caminar. Pero nunca se quejaba, nunca dejaba que yo la viera débil, siempre con una sonrisa y preguntándome cómo me había ido en la escuela. Diego escuchaba atentamente imaginando la escena, sintiendo el peso de esa historia. Pero el trabajo era muy pesado para sus rodillas y con el tiempo comenzó a desarrollar un problema serio. Los doctores le dijeron que necesitaba operarse, pero el Seguro Social tiene listas de espera interminables y no teníamos dinero para pagarlo de manera privada. Así que siguió trabajando, aguantando el dolor día tras día, hasta que ya no pudo más. Paola hizo una pausa, tomando un sorbo de su chocolate para controlar la emoción que amenazaba con quebrar su voz. Hace 5 años dejó de trabajar definitivamente, continuó Paola, jugando nerviosamente con la servilleta que tenía entre las manos, doblándola y desdoblándola mientras hablaba. Fue el día más difícil para ella, porque mi mamá siempre fue una mujer independiente, de esas que nunca piden ayuda a nadie, que prefieren morir de hambre antes que extender la mano. Verla sentada en casa, sin poder hacer lo que más le gustaba, sin poder aportar económicamente, la destruyó por dentro. Intentó conseguir trabajos que pudiera hacer sentada, costura, elaborar artesanías, cualquier cosa, pero el dolor era tan fuerte que ni siquiera eso podía hacer por mucho tiempo. Diego notó cómo las manos de Paola temblaban ligeramente mientras hablaba, y tuvo que resistir el impulso de tomarlas entre las suyas para darle consuelo. Así que decidí dejar la escuela. Estaba estudiando para ser enfermera. Me faltaban 2 años para terminar, pero no podía seguir viendo cómo mi mamá sufría mientras yo estaba en clases. Alguien tenía que sostener la casa, alguien tenía que cuidar de ella, y ese alguien tenía que ser yo. ¿Y nunca has pensado en retomar tus estudios?, preguntó Diego con cuidado, sin querer sonar como si estuviera juzgando sus decisiones, pero genuinamente curioso sobre sus sueños. Paola suspiró profundamente, mirando hacia la ventana donde la lluvia comenzaba a disminuir su intensidad, dejando solo una llovizna suave que resbalaba lentamente por el cristal. Todo el tiempo, admitió con una sonrisa triste que no llegó a sus ojos. Cada vez que paso frente a la universidad, cada vez que veo a alguien con uniforme de enfermera, cada vez que escucho sobre nuevos tratamientos médicos, pienso en lo que pude haber sido. Pero luego llego a casa, veo a mi mamá intentando preparar la cena a pesar del dolor. La escucho agradecer a Dios por tenerme a su lado y sé que tomé la decisión correcta. Tal vez no sea la vida que soñé, pero es la vida que necesito vivir ahora. Diego sintió una admiración profunda por esta mujer que tenía enfrente, por su capacidad de sacrificio, por su amor incondicional, por su fortaleza disfrazada de fragilidad. Había conocido personas con todo el dinero del mundo que no tenían ni la mitad de la riqueza emocional que Paola poseía. «Eres más fuerte de lo que crees, Paola», dijo Diego con convicción absoluta, mirándola directamente a los ojos para que entendiera que no eran palabras vacías, sino una verdad que él veía claramente. No cualquiera sacrifica sus sueños por alguien más, no cualquiera tiene ese nivel de amor y compromiso. Tu mamá tiene mucha suerte de tenerte. Paola sintió cómo las lágrimas amenazaban con salir nuevamente, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza o humillación, sino de algo diferente, algo que no había sentido en mucho tiempo. Validación, reconocimiento, el sentimiento de ser vista y valorada por quien realmente era. «Gracias», susurró con voz ronca, limpiándose discretamente una lágrima que había logrado escapar. Afuera, la lluvia finalmente había cesado por completo, dejando las calles mojadas brillando bajo las luces navideñas que empezaban a encenderse con el atardecer. El café se había llenado de más personas buscando refugio y calor, y el murmullo de conversaciones creaba un ambiente acogedor a su alrededor. Diego estaba a punto de sugerir pedir algo más de comer cuando el teléfono de Paola comenzó a sonar, rompiendo el momento de conexión que habían creado.
Ella miró la pantalla y su rostro se puso pálido inmediatamente. Era el banco. Paola miró a Diego con ojos llenos de ansiedad antes de contestar, y él le hizo un gesto de apoyo, animándola a responder mientras permanecía en silencio para no interrumpir. «Bueno», dijo Paola con voz temblorosa, y Diego pudo ver cómo su cuerpo entero se tensaba con cada segundo que pasaba. «Sí, soy yo». «¿Qué? ¿Cómo que un fraude?» «No, yo no autoricé ningún movimiento». «¿Cuánto dinero?» «Pero eso es todo lo que tenía ahorrado». Su voz subía de tono con cada palabra, la desesperación haciéndose cada vez más evidente. Los otros clientes del café comenzaron a mirar en su dirección, pero Paola estaba demasiado concentrada en la llamada para notarlo. Diego observaba su rostro cambiar de palidez a enrojecimiento. Vio cómo sus manos comenzaban a temblar tanto que casi deja caer el teléfono. «¿Bloqueada por cuánto tiempo?» «10 días, no puede ser, necesito ese dinero ahora. Tengo que pagar el aluguel mañana». La desesperación en su voz era tangible, llenaba el espacio entre ellos como una presencia física. «Entiendo que están investigando, pero ustedes no entienden, ese dinero es todo lo que tengo. Trabajo día y noche para juntar esa cantidad y ahora me dicen que simplemente desapareció y tengo que esperar». La voz de Paola se quebró completamente y las lágrimas comenzaron a rodar libremente por sus mejillas mientras intentaba mantener una conversación coherente con el ejecutivo del banco. «Y mientras tanto, ¿qué hago? ¿Cómo le explico a mi casero que no puedo pagarle? ¿Cómo compro comida? ¿Cómo pago las medicinas de mi mamá?» Cada pregunta era como un golpe, y Diego sentía cada una de ellas como si fueran propias. Había lidiado con problemas financieros complejos en sus negocios, había negociado millones, había resuelto crisis empresariales, pero nunca había visto tan de cerca lo que significaba la vulnerabilidad económica real. Esa que no tiene red de seguridad, esa donde perder el dinero de una semana significa no comer. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero fueron solo unos minutos, Paola colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «Mi cuenta fue víctima de un fraude electrónico», explicó con voz hueca, casi robótica, como si estuviera en shock y las palabras salieran en piloto automático. «Alguien logró acceder a mi información y realizó transferencias a cuentas que ni siquiera conozco. El banco dice que van a investigar, que recuperarán el dinero, pero que el proceso puede tomar hasta 10 días. Mientras tanto, mi cuenta está completamente bloqueada. No puedo retirar nada. No puedo usar mi tarjeta. No tengo acceso a un solo peso». Sus manos temblaban violentamente ahora y tuvo que dejarlas sobre la mesa para controlar el temblor. «Mañana vence el aluguel, Diego. Mañana. Y el casero ya me advirtió el mes pasado que si me atrasaba otra vez nos iba a desalojar. Ha sido paciente porque conoce nuestra situación, pero tiene sus propias cuentas que pagar y no puede seguir esperando. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde vamos a ir mi mamá y yo si nos corren?» La realidad de su situación cayó sobre ella como un edificio derrumbándose y sintió como el pánico comenzaba a apoderarse de cada célula de su cuerpo. Diego actuó por instinto, sin pensar demasiado en las implicaciones, sin calcular riesgos o consecuencias como normalmente hacía en sus decisiones de negocios. «¿Cuánto necesitas para el aluguel?», preguntó directamente, su tono firme pero amable. Paola lo miró como si hubiera sugerido algo completamente absurdo. «No, Diego, ya hiciste demasiado por mí hoy. No puedo pedirte más, sería aprovecharme de tu bondad y yo no soy así». Su orgullo, ese orgullo que la había sostenido durante años de lucha, se interponía entre ella y la solución que se le ofrecía. «No me estás pidiendo nada, yo te lo estoy ofreciendo», aclaró Diego con paciencia, inclinándose levemente hacia adelante para captar completamente su atención. «Paola, escúchame bien. No voy a dejar que tú y tu mamá terminen en la calle por algo que ni siquiera fue tu culpa. Dime cuánto necesitas y te lo presto. Sin intereses, sin presión, sin fechas límite estrictas. Me lo pagas cuando puedas, cuando tu situación se estabilice, cuando el banco te devuelva tu dinero. Pero por favor, déjame ayudarte». Había una urgencia en su voz que sorprendió incluso a él mismo,
como si la idea de que Paola sufriera más le resultara físicamente dolorosa. «Son 4,000 pesos», admitió Paola finalmente, su voz apenas un susurro, sintiendo cómo cada palabra le costaba un pedazo de su dignidad. «Sé que es mucho dinero y te prometo que te lo voy a pagar todo, cada peso, aunque tenga que trabajar turnos triples, aunque tome meses. Te haré un pagaré, te daré lo que necesites como garantía». Diego negó con la cabeza, suavemente, una pequeña sonrisa tocando sus labios ante la formalidad desesperada de ella. «No necesito pagarés ni garantías, Paola. Tu palabra es suficiente para mí. Pero tengo una mejor idea». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras, sabiendo que lo que estaba a punto de proponer podría cambiar todo entre ellos. «¿Qué dirías si además del adelanto para el aluguel, te ofrezco un trabajo temporal en una de mis concesionarias? Necesitamos una recepcionista, alguien que atienda a los clientes, que coordine citas, que mantenga el área organizada. Es un trabajo de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, con un salario justo que te permitiría cubrir tus gastos mientras te estabilizas». Paola lo miró con los ojos muy abiertos, procesando la información, preguntándose si había escuchado correctamente. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video. Que Dios bendiga tu día y llene tu camino de momentos hermosos como este. Una concesionaria. Este hombre que parecía tan normal, tan sencillo, era dueño de concesionarias. Paola parpadeó varias veces, intentando procesar la información que acababa de recibir, sintiéndose como si estuviera en una novela donde las cosas imposibles simplemente sucedían sin explicación lógica. «¿Eres dueño de concesionarias?», preguntó con incredulidad evidente en su voz, mirándolo como si lo viera por primera vez, como si todos los detalles de su apariencia sencilla ahora adquirieran un significado completamente diferente. Diego asintió con naturalidad, sin ninguna presunción en su gesto, como quien habla del clima o de cualquier otro tema cotidiano. «Tengo 3 concesionarias en Guadalajara, una en Zapopan y otra en Tlaquepaque. Empecé con la primera hace 11 años, cuando heredé un pequeño terreno de mi abuelo, y poco a poco fui creciendo el negocio. Pero no me gusta andar presumiendo de eso. Prefiero que la gente me conozca por quien soy, no por lo que tengo». Paola se recargó en el respaldo de su silla, abrumada por todo lo que estaba sucediendo en un solo día. «No sé qué decir», admitió Paola con honestidad total, sintiendo cómo su mente luchaba entre la esperanza de una solución real y el miedo de estar soñando algo que se desvanecería al despertar. Hace unas horas estaba siendo humillada en una tienda, sin dinero, sin opciones, pensando que mi vida no podía ponerse peor. Y ahora estás aquí, ofreciéndome no solo ayuda con el aluguel, sino también un trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué harías todo esto por alguien que acabas de conocer? Su voz estaba cargada de emoción genuina, de confusión, de gratitud mezclada con desconfianza, porque la vida le había enseñado que las cosas buenas rara vez llegaban sin un precio oculto. Diego la miró con seriedad, queriendo que entendiera que sus intenciones eran completamente transparentes. «Porque creo en ayudar cuando puedo hacerlo, porque tuve la fortuna de tener oportunidades que otros no tienen, y porque algo me dice que eres exactamente el tipo de persona que mi equipo necesita. Alguien responsable, trabajadora, con valores reales». No mencionó que también sentía algo más, una conexión que no lograba explicar del todo, un impulso de protegerla que iba más allá de la simple caridad. «Pero Diego, yo no sé nada sobre autos, no tengo experiencia en ventas, ni siquiera terminé mis estudios», objetó Paola, enumerando todas sus inseguridades como si fueran obstáculos insuperables, como si no fuera suficientemente buena para la oportunidad que se le presentaba. «No necesito que sepas de autos, para eso están los vendedores», respondió Diego con una sonrisa tranquilizadora que iluminó su rostro. «Necesito a alguien que sepa tratar bien a la gente, que tenga empatía, que pueda hacer que los clientes se sientan bienvenidos desde que cruzan la puerta. Y por lo que he visto hoy, eso lo tienes de sobra. Además, te capacitaremos en todo lo que necesites saber. Cómo usar el sistema de citas, cómo atender el teléfono,
cómo coordinar con los mecánicos y vendedores. Es más simple de lo que piensas. Paola sintió cómo algo dentro de ella comenzaba a ceder, como si un muro que había construido durante años de decepciones finalmente empezara a agrietarse, dejando entrar un rayito de luz. ¿Y qué pasa con mi mamá? Trabajo como cuidadora precisamente porque puedo ajustar mis horarios, estar con ella cuando me necesita, llevarla a sus citas médicas. Diego había anticipado esa preocupación y ya tenía una respuesta preparada. El horario es de lunes a viernes, de 9 a 6, pero tienes una hora completa para comer y puedes salir si hay alguna emergencia familiar, siempre y cuando avises. Los fines de semana son tuyos, completamente libres, y el salario será de 6.500 pesos al mes, más prestaciones de ley. Los ojos de Paola se llenaron de lágrimas nuevamente al escuchar esa cifra. 6.500 pesos. Era más de lo que ganaba en un mes bueno, haciendo trabajos de cuidadora informal, donde a veces le pagaban bien y otras veces apenas alcanzaba para lo básico. Eso es más de lo que he ganado en mucho tiempo, susurró con voz quebrada. Con eso podría pagar el aluguel sin problemas, comprar mejores medicinas para mi mamá, tal vez hasta ahorrar un poco para su operación de rodilla. La esperanza, esa emoción peligrosa que había aprendido a reprimir para no sufrir decepciones, comenzaba a florecer en su pecho como una planta que recibe agua después de una larga sequía. Diego sacó su cartera y extrajo varios billetes que colocó sobre la mesa con naturalidad, sin hacer ningún show del gesto. Aquí están los 4.000 para el aluguel. Considéralo un adelanto de tu primer sueldo. Así no sientes que es caridad. Paola miró los billetes sobre la mesa como si fueran algo mágico, algo que no podía ser real, pero que estaba ahí, tangible, con el rostro de los próceres mexicanos mirándola desde el papel. Extendió su mano temblorosa y los tomó, doblándolos cuidadosamente antes de guardarlos en su cartera con un cuidado casi reverencial. No sé cómo agradecerte todo lo que estás haciendo por mí, Diego, dijo con lágrimas rodando libremente por sus mejillas, sin intentar ocultarlas ya, dejando que la emoción fluyera sin barreras. Has aparecido en el peor día de mi vida y lo has transformado en algo completamente diferente. Me has dado esperanza cuando pensé que no quedaba ninguna. Diego sintió un nudo en la garganta ante la gratitud pura y sincera de Paola. Solo quiero verte bien, Paola. Quiero que tú y tu mamá tengan la tranquilidad que merecen. Y honestamente, creo que esta oportunidad será buena para ambos. Tú necesitas estabilidad y yo necesito a alguien confiable en el equipo. Se pusieron de pie simultáneamente y por un momento se quedaron mirándose, como si ambos estuvieran conscientes de que algo importante acababa de suceder entre ellos, algo que iba más allá de un simple acuerdo laboral. Lo que ninguno sabía era que esas semanas que vendrían transformarían sus vidas de maneras que ni siquiera podían imaginar. El lunes siguiente, Paola llegó a la concesionaria principal de Diego, ubicada en una avenida importante de Guadalajara, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Vestía la blusa color crema que Diego le había regalado, combinada con unos pantalones negros que había planchado 3 veces para asegurarse de que lucieran impecables, y llevaba su cabello recogido en un moño bajo que le daba un aire profesional. Al entrar al lugar, quedó impresionada por la amplitud del espacio, pisos de mármol brillante, autos nuevos exhibidos estratégicamente bajo luces que los hacían lucir como joyas, y grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural, creando un ambiente moderno y acogedor. Diego la esperaba en la recepción con una sonrisa cálida, acompañado de una mujer llamada Lucía, la gerente administrativa, quien sería su supervisora directa. «Bienvenida al equipo, Paola», dijo Lucía estrechando su mano con firmeza. «Diego me ha contado que eres muy dedicada, y eso es exactamente lo que necesitamos aquí». Durante los primeros días, Paola se sentía como un pez fuera del agua, tropezándose con los procedimientos, confundiendo botones en el sistema computarizado y disculpándose constantemente por cada pequeño error que cometía. Pero lo que más le sorprendió
fue descubrir el tipo de jefe que era Diego. No era el empresario distante y autoritario que había imaginado que sería alguien con su posición. En cambio, lo veía llegar cada mañana saludando a cada empleado por su nombre, preguntándoles por sus familias, deteniéndose a platicar con los mecánicos sobre sus hijos que estudiaban, recordando cumpleaños y fechas importantes. Los vendedores lo respetaban no por miedo, sino por admiración genuina. Los trabajadores de mantenimiento lo buscaban para pedirle consejo no solo laboral, sino personal, y hasta el señor que cuidaba el estacionamiento lo saludaba con cariño paternal cada vez que llegaba. Don Diego es de los buenos, le confió un día Roberto, uno de los mecánicos más antiguos, mientras tomaban café en el área de descanso. Cuando mi hijo tuvo ese accidente hace 2 años y necesitaba dinero urgente para el hospital, él me adelantó 3 meses de sueldo sin pedirme explicaciones ni intereses. Hay patrones que solo ven números, pero él ve personas. Paola comenzó a observar a Diego con nuevos ojos, notando detalles que al principio le habían pasado desapercibidos. Veía cómo se quedaba hasta tarde ayudando cuando había mucho trabajo. Cómo nunca pedía algo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Cómo defendía a sus empleados cuando algún cliente se ponía difícil o irrespetuoso. Una tarde, presenció cómo un cliente enojado gritaba insultos a uno de los vendedores jóvenes por un malentendido con una factura, y Diego intervino con firmeza, pero sin perder la compostura. «Señor, entiendo su frustración, pero no voy a permitir que le falte el respeto a mi gente. Si tiene un problema, lo resolvemos con educación, o puede llevar su negocio a otro lugar». El cliente, sorprendido por la defensa directa, se calmó inmediatamente y terminó disculpándose. Paola sintió una admiración profunda ante esa escena, ante ese hombre que podía ser firme sin ser cruel, que protegía a su equipo sin dudarlo. Pero también comenzó a notar algo más en Diego, algo que no había visto ese primer día en el café. Una tristeza oculta detrás de sus sonrisas, una soledad que cargaba como una sombra invisible. Una tarde, después de que todos se habían ido, Paola se quedó terminando algunos reportes pendientes cuando encontró a Diego en su oficina, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad que empezaban a encenderse con el atardecer. Había algo en su postura, en la manera en que sus hombros caían levemente, que la hizo detenerse antes de interrumpirlo. «¿Estás bien?», preguntó con suavidad desde la puerta, sin atreverse a entrar sin invitación. Diego se volvió sorprendido, como si hubiera estado tan perdido en sus pensamientos que no la había escuchado acercarse. «Sí, solo pensando», respondió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Paola dio un paso adelante, su instinto de cuidadora activándose automáticamente. «¿Quieres hablar de eso? Llevo 3 semanas aquí y me has preguntado 1000 veces cómo estoy, cómo está mi mamá, si necesito algo, pero nunca te he preguntado a ti. ¿Cómo estás tú realmente, Diego?». La pregunta lo tomó desprevenido, porque efectivamente nadie solía preguntarle eso. La gente asumía que porque tenía éxito económico, porque tenía negocios prósperos, debía estar perfectamente bien en todos los aspectos de su vida. «¿Sabes qué es lo más difícil de tener todo lo que siempre quisiste en lo material?», comenzó Diego, después de un largo silencio, apoyándose contra su escritorio con los brazos cruzados. «Es darte cuenta de que igual te sientes vacío por dentro. Construí todo esto desde cero. Trabajé día y noche durante 11 años, sacrifiqué relaciones, amistades, momentos importantes, todo por hacer crecer el negocio. Y lo logré. Ahora tengo 5 concesionarias exitosas, empleados que dependen de mí, estabilidad económica que nunca imaginé. Pero llego a casa cada noche a un departamento enorme y silencioso, sin nadie con quien compartir los logros o los fracasos, sin nadie que me pregunte cómo estuvo mi día realmente. Tengo muchos conocidos, muchos socios de negocios, pero amigos verdaderos, de esos que te conocen más allá de tu cuenta bancaria, de esos casi no tengo». Paola sintió como su corazón se estrujaba ante esa confesión, ante la vulnerabilidad que Diego mostraba por primera vez. «Cuando te vi ese día en la tienda, siendo humillada injustamente, vi algo que reconocí inmediatamente. Alguien luchando sola contra el mundo.
Y tal vez por eso sentí esa necesidad de ayudarte, porque de alguna manera vi mi propia soledad reflejada en ti. Diego la miró directamente a los ojos, y en ese momento Paola entendió que ambos habían estado luchando batallas invisibles, cada uno en su propio mundo, hasta que el destino decidió cruzar sus caminos en el momento exacto. Y fue en ese instante, en esa oficina vacía con las luces de Guadalajara brillando afuera, que algo cambió definitivamente entre ellos. Paola se acercó lentamente y se sentó en una de las sillas frente al escritorio de Diego, sin romper el contacto visual que habían establecido. «No estás solo, Diego», dijo con voz suave pero firme, llena de una calidez que él no había sentido en años. «Tal vez no tengas muchos amigos, tal vez tu casa sea grande y silenciosa, pero tienes a toda esta gente aquí que te aprecia genuinamente. Roberto, Lucía, los vendedores, los mecánicos, hasta el señor del estacionamiento. Todos hablan de ti con cariño real, no solo con respeto profesional. Y ahora me tienes a mí también, si quieres contar conmigo como amiga». Esas últimas palabras resonaron en el espacio entre ellos de una manera especial. Diego sintió algo moverse en su pecho, una emoción que no había permitido sentir en mucho tiempo por miedo a la vulnerabilidad que traía consigo. «Gracias, Paola», respondió con voz ronca, emocionado por la sinceridad de sus palabras. «No sabes cuánto significa escuchar eso». Los días que siguieron a esa conversación fueron diferentes, como si una barrera invisible que había existido entre jefe y empleada se hubiera disuelto, dejando paso a algo más profundo y genuino. Diego comenzó a buscar excusas para pasar por la recepción más seguido de lo necesario, preguntándole a Paola sobre su día, compartiendo anécdotas graciosas sobre clientes difíciles, trayéndole café cuando notaba que se veía cansada. Ella, por su parte, se descubría esperando esos momentos con una anticipación que la sorprendía, sintiendo cómo su corazón latía un poco más rápido cada vez que escuchaba sus pasos acercándose. Una tarde, Diego la invitó a almorzar en una pequeña fonda cerca de la concesionaria, un lugar sencillo con mesas de madera y comida casera que olía a hogar. Mientras compartían tacos de guisado y agua de Jamaica, hablaron de todo y de nada, de películas que habían visto, de lugares que soñaban conocer, de recuerdos de infancia que los hacían reír. Paola le contó sobre las travesuras que hacía con su papá antes de su muerte, y Diego compartió memorias de su abuelo que le había heredado el terreno donde empezó su primer negocio. «Mi abuelo siempre decía que el dinero viene y va, pero las relaciones que construyes con la gente son lo único que realmente vale en esta vida», recordó Diego con nostalgia mientras terminaba su último taco. «Cuando empecé el negocio, estaba tan obsesionado con crecer, con ser exitoso, con demostrarle al mundo que podía lograrlo, que olvidé esa lección. Me enfoqué tanto en construir un imperio que dejé de construir conexiones reales». Paola lo escuchaba atentamente, entendiendo perfectamente ese sentimiento de sacrificar algo importante por otra cosa que parecía más urgente. «Yo hice lo mismo», admitió ella jugando con el popote de su vaso. «Sacrifiqué mis sueños, mis estudios, mi juventud, todo por cuidar a mi mamá. Y no me arrepiento porque la amo con todo mi corazón, pero a veces me pregunto quién sería yo si las circunstancias hubieran sido diferentes, si hubiera tenido la oportunidad de descubrirlo». Diego extendió su mano sobre la mesa y la colocó sobre la de ella en un gesto que se sintió completamente natural, como si sus manos hubieran estado esperando ese momento para encontrarse. «Tal vez el punto no es lamentar lo que sacrificamos, sino agradecer lo que ganamos en el proceso». Las semanas se convirtieron en un mes, y ese mes trajo consigo cambios que ninguno de los dos había anticipado, pero que ambos recibieron con el corazón abierto. Diego comenzó a salir más temprano del trabajo para poder llevar a Paola a su casa, inventando excusas sobre que le quedaba de camino, aunque en realidad tenía que desviarse considerablemente de su ruta. Durante esos trayectos en el auto, con las luces de la ciudad pasando por las ventanas y música suave en el radio, compartían conversaciones que se volvían cada vez más íntimas, más personales, más significativas. Una noche, Paola lo invitó a conocer a su mamá, un paso que no daba a la ligera,
porque su madre era la persona más importante de su vida y necesitaba que se llevaran bien. La señora Carmen resultó ser una mujer encantadora, de sonrisa cálida y ojos brillantes que reflejaban la misma bondad de su hija. A pesar del dolor evidente en su rodilla, se esforzó por preparar una cena especial. Mole poblano con arroz, tortillas hechas a mano y frijoles refritos. Diego se sintió inmediatamente acogido en ese hogar humilde, pero lleno de amor, donde las paredes decoradas con fotografías familiares contaban historias de alegría y superación. «Así que tú eres el famoso Diego», dijo la señora Carmen con una sonrisa pícara mientras servía el mole en los platos. «Mi Paola no para de hablar de ti. Que Diego esto, que Diego lo otro, que Diego es tan amable y considerado». Paola se sonrojó intensamente, lanzándole una mirada de súplica a su madre para que no siguiera avergonzándola. Diego se rió con genuino gusto ante la escena, encontrando adorable el nerviosismo de Paola. «Espero que todo lo que dice sea bueno», respondió él con buen humor. «Todo es maravilloso, hijo», aseguró Carmen mirándolo con aprobación evidente. «Me devolviste a mi hija. Desde que empezó a trabajar contigo la veo diferente, más feliz, con esperanza en los ojos. Ya no llega exhausta y derrotada como antes. Ahora llega contándome cosas bonitas de su día». Después de la cena, mientras la señora Carmen descansaba en su habitación, Diego y Paola salieron al pequeño patio de la casa donde crecían macetas con geranios y bugambilias. La noche estaba fresca y estrellada, y el silencio entre ellos era cómodo, lleno de palabras no dichas pero sentidas. «Tu mamá es increíble», comentó Diego recargándose en la pared. «Ahora entiendo de dónde sacas tu fuerza». Paola sonrió mirando las estrellas. «Ella es mi inspiración para todo». Diego la observó en ese momento, iluminada por la luz tenue que salía de la casa, y supo con absoluta certeza que se había enamorado de ella. Y mientras el cumpleaños de Paola se acercaba, Diego comenzó a planear algo que cambiaría sus vidas para siempre. Durante los días previos, estuvo más nervioso de lo que había estado en años, consultando con Lucía sobre qué flores le gustaban a Paola, preguntándole discretamente a la señora Carmen sobre los gustos de su hija, eligiendo y descartando palabras mentalmente para lo que quería decirle. La mañana del cumpleaños de Paola, que caía en sábado, ella se despertó con el aroma de café recién hecho que su mamá había preparado como cada año, una tradición que mantenían desde que era niña. «Feliz cumpleaños, mi amor», dijo Carmen abrazándola con fuerza a pesar del dolor en su rodilla. 28 años de bendición, de luz, de ser la mejor hija que una madre podría pedir. Desayunaron juntas pan dulce con chocolate caliente, riendo y recordando cumpleaños anteriores, algunos llenos de alegría y otros marcados por la dificultad, pero todos compartidos con amor incondicional. Paola no esperaba nada más ese día. Para ella el simple hecho de estar con su mamá ya era regalo suficiente, así que cuando sonó el timbre a media tarde, ambas se miraron sorprendidas preguntándose quién podría ser. Paola abrió la puerta y se encontró con Diego parado en el umbral, vestido con una camisa blanca sencilla y jeans, sosteniendo un ramo enorme de girasoles amarillos que brillaban como pequeños soles, sus flores favoritas que ella había mencionado casualmente una vez durante el almuerzo, sin pensar que él lo recordaría. «Feliz cumpleaños, Paola», dijo con una sonrisa nerviosa que ella nunca le había visto antes, una vulnerabilidad que lo hacía verse aún más humano, más real. Ella se quedó sin palabras durante unos segundos, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Diego, ¿qué haces aquí? No tenías que venir, ya has hecho tanto por mí», comenzó a decir, pero él la interrumpió suavemente. «Necesito hablar contigo, ¿puedo pasar?» Paola asintió todavía en shock, tomando el ramo de girasoles con manos temblorosas y haciéndose a un lado para dejarlo entrar. La señora Carmen, que había estado espiando discretamente desde la sala, le guiñó un ojo a su hija antes de retirarse a su habitación con una sonrisa cómplice, dejándolos solos en la pequeña sala donde todo estaba a punto de cambiar.
Diego se quedó de pie en medio de la sala, y Paola pudo ver cómo sus manos temblaban ligeramente, cómo respiraba profundamente, como si estuviera reuniendo valor para algo importante. Paola, estos últimos 2 meses han sido los más significativos de mi vida. Comenzó con voz clara pero cargada de emoción. Cuando te vi ese día en la tienda, algo dentro de mí supo que eras especial, que eras diferente a todas las personas que había conocido antes. Al principio pensé que solo quería ayudarte porque tu situación me conmovió. Pero con cada día que pasaba, con cada conversación que compartíamos, con cada sonrisa que me regalabas, me di cuenta de que era algo mucho más profundo. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y Paola sintió cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. No es un anillo de compromiso, aclaró rápidamente Diego al ver su expresión, porque sé que apenas nos conocemos y no quiero apresurarte ni presionarte, pero es un anillo que representa una promesa, mi promesa de que quiero conocerte más, de que quiero estar a tu lado, de que quiero ser parte de tu vida si tú me lo permites. Abrió la caja revelando un anillo sencillo de plata con una pequeña piedra color ámbar en el centro, delicado y elegante sin ser ostentoso, perfectamente acorde al estilo de Paola. Has llenado mi soledad con tu presencia, me has dado paz con tu compañía, me has enseñado que la riqueza verdadera no está en las cuentas bancarias, sino en las conexiones genuinas que hacemos con las personas que nos importan. Continuó Diego dando un paso hacia ella, sus ojos brillando con una intensidad que la dejó sin aliento. Quiero ser parte de tu historia, Paola, no como tu jefe, no como tu benefactor, sino como alguien que te ama profundamente y que quiere caminar a tu lado en este viaje de la vida. ¿Me aceptarías como tu novio? ¿Me darías la oportunidad de demostrarte cada día que eres la mejor cosa que me ha pasado? Paola estaba llorando abiertamente ahora, las lágrimas rodando por sus mejillas, mientras sostenía los girasoles contra su pecho. Todo el dolor de la humillación en la tienda, toda la angustia del dinero perdido, todos los años de lucha y sacrificio, todo eso se sentía ahora como parte de un camino necesario que la había llevado exactamente a este momento, a este hombre, a esta oportunidad de ser feliz. Sí, respondió Paola con voz quebrada por la emoción. Sí quiero ser tu novia, Diego. Tú también has cambiado mi vida completamente. Me has dado esperanza cuando no tenía ninguna. Me has tratado con dignidad cuando otros me miraban con desprecio. Me has enseñado que todavía existen personas buenas en el mundo. Diego tomó el anillo de la caja con manos temblorosas y lo deslizó suavemente en el dedo de Paola. Un gesto simple, pero cargado de significado y promesas de futuro. Luego la abrazó con fuerza, y ella dejó caer los girasoles sobre el sofá para poder corresponder el abrazo, sintiendo cómo todos los pedazos rotos de su vida finalmente encontraban su lugar. Desde la habitación, la señora Carmen lloraba de alegría, agradeciendo a Dios por este milagro, por este hombre que había aparecido como un ángel en el momento más oscuro de su hija. Cuando finalmente se separaron, Diego limpió suavemente las lágrimas de Paola con sus pulgares y la miró con una ternura infinita. Este es solo el comienzo de nuestra historia, susurró. El mejor capítulo apenas empieza. Afuera, el sol de Guadalajara comenzaba a ponerse pintando el cielo de tonos dorados y rosados, como si hasta la naturaleza celebrara este nuevo amor que había nacido del dolor y había florecido en esperanza. Lo que comenzó como el día más humillante de Paola se había transformado en el inicio de la historia más hermosa que ambos podrían haber escrito. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho para más historias. A veces, cuando creemos que hemos tocado fondo, cuando sentimos que ya no hay salida, cuando la vergüenza nos abruma y pensamos que nadie nos ve, Dios está preparando algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Diego y Paola nos enseñan que los actos de bondad tienen poder para transformar vidas, que la empatía puede cambiar destinos, y que el amor verdadero muchas veces llega cuando menos lo esperamos, justo cuando más lo necesitamos.
Nunca subestimes el poder de un gesto amable, porque no sabes cómo ese simple acto puede cambiar el rumbo completo de la vida de alguien. Que Dios bendiga tu camino, llene tu vida de encuentros inesperados que transformen tu destino y te rodee siempre de personas que vean tu valor incluso en tus momentos más difíciles. Amén.